de los contratos relativos de dominio y todo. Igual voy a necesitar que ustedes participen también, que tengan a la mano su código civil, ya que es muy importante tratar el día de hoy. En la clase anterior estuvimos discutiendo con todos los compañeros algunos puntos de vista, otras experiencias que habían tenido en relación a todos estos actos y contratos eh, relacionados y autorizados por el notario. Muy bien, el negocio jurídico y el contrato. Tenemos el hecho jurídico, que es cualquier acontecimiento natural y humano. Los hechos jurídicos pueden ser acontecimientos naturales que solo suceden y no intervienen en la voluntad de la persona. Por eso es un hecho. Hechos jurídicos también lo son el nacimiento y la muerte de una persona, como por ejemplo, cuando alguien fallece, la promulgación de una ley o bien el nacimiento de una persona. ¿Y qué es un acto jurídico? Pues es un hecho producido por la voluntad del hombre, la cual produce efectos jurídicos. ¿Sí? Ejemplo, tenemos que las acciones que contienen consecuencias jurídicas, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana de generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una pareja de novios viene, llega a la intimidad, está embarazada la jovencita, el señor era casado, luego él no quiere como que darle el apellido al niño, tampoco hacerse responsable, y con el tiempo el señor ocupa un cargo importante, viene la jovencita, lo denuncia o también inicia el juicio de paternidad y filiación. Ahí es una consecuencia jurídica, ¿sí? Por un acto, ¿sí? Es un hecho producido por la voluntad de ese momento de la pareja y el cual produce efectos jurídicos, ¿sí? Esos efectos jurídicos son las acciones que contienen consecuencias jurídicas, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana de generar consecuencias jurídicas en este caso, ¿sí? ¿Y cuáles son los contratos translativos de dominio en Guatemala? Si alguien me pregunta. Para el escritor César Montero Serrán, los contratos translativos de dominio, son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los hechos que sobre el mismo bien se tienen, siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que les incumba. Si alguien pregunta, bueno, ¿y entonces qué es un contrato translativo de dominio? Tal es el caso de los contratos que son los acuerdos generados entre las partes y a diferencia de otros, estos transfieren la propiedad del bien, es decir, se entregan los derechos y obligaciones también inherentes a a otra persona, ¿sí? En este caso, podría ser un vendedor, un comprador, así a grosso modo. Si alguien preguntara, bueno, ¿y por qué el contrato de compraventa translativo de dominio? Sencillo. La compraventa tiene las características que es un contrato translativo de dominio, ya que habrá una compraventa. Cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a un derecho y el otro se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero, ahí es la compraventa. Es donde trasladaron el dominio de la propiedad. ¿Y qué es un acto traslativo? Según en el derecho civil, es un acto jurídico que transfiere uno o más derechos o una universalidad de derechos en provecho
de una persona. Y si me preguntan, ¿qué es un contrato de dominio? Un contrato de compraventa, por ejemplo, con reserva de dominio, ¿sí? Es un contrato entre el comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene, por ejemplo, una vivienda. Con un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real, ¿sí? En este caso, los contratos de compraventa con reserva de dominio son una manera de comprar una vivienda sin tener una hipoteca, por ejemplo. Los arrendamientos con la opción de compra y los contratos de alquiler con derecho a compra son otras maneras de comprar una vivienda sin una hipoteca. Para obtener todo este tipo de información, yo les voy a trasladar siempre un material que les voy a preparar previo al examen, el primer examen parcial, para que tengan el contenido y poder leerlo, ¿sí? Cuando se da un arrendamiento con opción de compra y contratos de alquiler con derecho a compra, la idea de no tener una hipoteca, los contratos de compraventa con reserva de dominio en general ofrecen menos protecciones para los compradores que las hipotecas. Los contratos de compraventa con reserva de dominio normalmente son ofrecidos por vendedores privados, no por un banco u otra institución financiera. Un contrato de compraventa con reserva de dominio debe indicar lo que tienen que hacer tanto el comprador como el vendedor. También dirá qué pasará si una parte viola o no cumple con el contrato, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber de todos estos tipos de contrato para que cuando ustedes como notarios vengan y ya les toque realizar, autorizar una compra-venta de este tipo, por ejemplo, reserva de dominio, y ya sepan cuáles son las obligaciones previas y posteriores de todo lo que deben de ustedes realizar. Primero, para ustedes hacer bien conforme lo manda la ley, ese acto contrato, y también para quienes lo están contratando, quienes están contratando su servicio, usted debe de asesorarlos conforme a la ley también, para que ellos hagan ese acto contrato con todas las formalidades debidas. ¿Y qué es un contrato de compraventa con reserva de dominio? Pues sencillo, un contrato de compraventa con reserva de dominio es un contrato entre un comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda. Con un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real. El comprador es un dueño, pero solo recibe el dominio fiduciario. El bien real, el dominio fiduciario, es el derecho a obtener el dominio completo de un bien real. Es distinto que el título de dominio legal, que lo hace el verdadero propietario del bien real. El comprador no recibirá el título de dominio legal hasta que se pague el precio total de la compra, ¿sí? A ver, jóvenes, ¿ustedes han escuchado o alguno de ustedes esté pagando su casa en algún condominio, por ejemplo, y lo adquirieron por unos 15, 20 años? ¿Qué pasaría? Eso le pregunto a ustedes. ¿Qué pasaría si a los 5 años ustedes ya no tienen capacidad de pago? ¿Qué pasaría con ese bien, jóvenes? Porque ustedes todavía, como compradores, no han recibido el título de dominio legal. Porque claro está que en el contrato que hasta que se pague el precio total de la compra. Entonces, ¿qué pasa en este caso, jóvenes? Que llevan 5 años pagando la propiedad, pero ya no tienen capacidad de pago. ¿Qué sucede en este caso? A ver, alguien que me diga. El banco se queda con la propiedad. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra solución que ustedes podrían indicarle? Ah, Eh, solución. Solución es que se pueda vender el derecho. ujú. Y Eh, pues, bueno.
pero es que hay que ponerse de acuerdo con el banco porque está hipotecada, no se puede vender solo el derecho solo así. Ujú. Tendría que negociar Digamos, con el banco, digo yo. digamos, yo ya no tengo capacidad de pago y todo lo que he invertido se pierde. ¿Es correcto? Pero si yo quiero recuperar ese dinero, entonces vendo el derecho a otra persona, la persona me paga lo que he invertido y él continúa dando las cuotas hasta cumplir con el precio total de la compra. ¿Será correcto? Sí, 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 Linda. Así, ¿verdad? Muy bien. En este sí, caso, ¿ustedes creen que es correcto que el licenciado. banco se quede con lo que uno de los compradores ha invertido? Y como ya no pudo, tus 5 años valieron, ¿verdad? Ya no te devolvemos nada, pero no hay algo que los ampare hasta hoy día y decir, no, por lo menos la mitad le vamos a reembolsar, ¿verdad? No puede, por cuestiones familiares, se quedó sin trabajo, qué sé yo, entonces le vamos a reembolsar porque para eso debería de haber un seguro, me imagino, ¿verdad? Para que no pierdan todo lo que han invertido en todos los años de esa casa. Pero bueno, acá los bancos siempre van a salir ganando. Hay varias clasificaciones de contratos. Tenemos el unilateral, el bilateral, el consensual, el contrato real, el contrato principal, el accesorio, el oneroso conmutativo. Y bueno, esto sería siempre para realizar algún tipo de contrato. Luego, en el Código Civil tenemos lo que es la división de los contratos. Está, si quieren anotarlo, está en el artículo 1587 a 1592 del Código Civil. Y los efectos que produce esos contratos los encontramos en el 1534 al 1537. Como aquí son buenos soldados y van a la guerra con sus armas, es como, por ejemplo, ustedes van con sus leyes, ahí están con las leyes aquí a la mano. Entonces, léanme, por favor, el artículo 1534 a 1537 del Código Civil, si son tan amables. Te lo leo, Artículo. licenciado. Sí, por favor. 1534. Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Artículo 535. 1535. En todo contrato bilateral hay condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Artículo 1536. También se podrá pedir la resolución del contrato aún después de haber optado por reclamar el cumplimiento y si éste resultara imposible con posterioridad a la demanda. ¿Solamente hay licenciado? Al 1537, ¿verdad? Nos faltaría ese. Artículo 1537. Y que ha dado motivo para la falta de cumplimiento o invalidez de un contrato, no podrá invocar en su favor esa causa para pedir su resolución. Es el último. Muy bien. Sí, ahí dice claro, ¿va? Quien incumple con el contrato, ¿verdad? Entonces, en base a ello es que los bancos, bueno, al final como que se aprovechan de esta situación, al menos que adquirió la casa a un inicio, venga y consiga a alguien que le devuelva el dinero invertido y se quede pagando las cuotas. También se puede hacer, pero si no,
ya perdió todo lo que invirtió en esos años. Jóvenes, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por saneamiento? A ver. ¿Qué entienden por saneamiento, jóvenes? Licenciada, yo creo que el saneamiento es esa cláusula estipulada en los contratos a manera de reparación al momento de que haya un vicio en el objeto o bien que exista una carga, un límite, ¿verdad? Un gravamen en el bien. Arreglar una parte del contrato, dice ahí. Dijo alguien ahí. Miren, saneamiento, nos referimos al saneamiento en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o bien por vicios ocultos. No obstante, los contratos pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, lo cual no es usual. A ver, ¿quién me lee los artículos 1543 y 1244, si son tan amables? Yo, licenciada, Gracias. 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiera la propiedad, la posesión, el uso, goce y disfrute de una cosa. Artículo 1544. Los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que éste no se preste, pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiera enajenante. Solo ellos dos, ¿verdad? Muy bien. Sí, en 1543 y 1244. Sí leyó los dos, ¿verdad? 1244. Ajá, Sí, Lidia. muy bien. Entonces, acá dice claro que de aún convenir a que este no se preste, lo cual no es usual, los contratantes pueden ampliar, modificar, restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento. Jóvenes, yo les quiero preguntar algo. Bueno, eso ustedes ya lo saben, Liga, porque ya lo solo una leyeron. liga. En el Digan, 12, en el 243, perdón, en el 1244, ahí sí está que es el saneamiento, ¿verdad? Porque sí, ahí sí está más explicadito que en las otras versiones que hemos leído. sí. ¿Lo quiere leer otra vez? Sí, es que Lean. dice 1244. Los Sí, yo registradores. creo que el compañero no leyó, bueno, no Sí, sé. ajá. Lean. Le dio 1500. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales. Se entiende que hay error material cuando se han escrito unas palabras por otras, omitiendo la expresión de alguna circunstancia, cuya falta no, no causa nulidad o equivocado los nombres propios, o las cantidades al copiarlas del título sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus conceptos. Ese concepto, yo considero que es el concepto de Sí, saneamiento. exacto. Así es, 1244. Jóvenes, les sugiero que por favor los anoten en su cuaderno para poder posteriormente leerlos. Yo quiero hacerles una pregunta, jóvenes. ¿Qué ley regula lo relativo a las garantías mobiliarias en Guatemala? Pues obviamente la ley que les acabo de decir. ¿Pero qué número de decreto es? Pregunto. Aquí están en exámenes privados. ¿Qué decreto es la ley que regula lo relativo a las garantías mobiliarias en Guatemala, jóvenes? Es decreto 51/2007. ¿Cuándo fue aprobado? ¿O de qué fecha es? Del año 2008. 25 de octubre de 2007. Sí, así es.
El 25 de octubre de 2007 se aprobó la Ley de Garantías Mobiliarias que regula la constitución, modificación, prórroga, extensión y ejecución de las garantías mobiliarias y consecuentemente la publicidad de las mismas. Ahora bien, jóvenes, tenemos en este sentido varios tipos de contratos civiles. Los contratos son una especie de convenio, que no se nos olvide. Un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Jóvenes, cuando nosotros venimos y hacemos todos estos actos o contratos, ¿sí? De una compraventa de bien inmueble, una promesa de compraventa, etcétera, etcétera, todos estos contratos van dentro del tomo de protocolo, ¿sí? Pero cuando ustedes como notarios realizan todos estos contratos, también deben de cumplir con la obligación importante de realizar una razón de testimonio especial, ¿sí? Entonces, yo quisiera por esta vez, por favor, que todos anoten lo que yo les quiero dictar, porque quiero que la tengan en su cuaderno, ¿sí? Eso es cómo debe de realizarse el testimonio especial en todos los actos y contratos que ustedes vayan a hacer. Así que por favor me anotan, me van diciendo si se quedan y si voy bien, pero sí necesito que lo escriban. Pues estamos virtualmente, si no yo se los hiciera ahí en la pizarra. Muy bien. Es testimonio especial, 2 puntos. De la escritura pública número 1, coma. Que autoricé en esta ciudad, coma. El 1 de agosto de 2026, coma. Para entregar al Archivo General de Protocolos, coma. Se me entrecortó, licenciada, pero no me puede repetir. Para entregar al Archivo General de Protocolos, coma. Extiendo, coma, sello y firmo. En 3 hojas, coma. Siendo las 2 primeras en papel de fotocopia impresa Lida, perdone, ¿podría repetir? ¿de dónde? Me quedé siendo las 2 hojas. Siendo las 2 primeras Ah, gracias, Lida. en papel de fotocopia impresa la primera en ambos lados, coma.
La segunda de un solo lado. Y la tercera que es la presente, en esta hoja de papel bond, punto y seguido. Linda, disculpe, dijo que es La segunda de un solo lado y la tercera, que es la presente, en esta hoja de papel bond, punto y seguido. En la ciudad de Guatemala, coma, el 6 de agosto de 2026. En la ciudad de Guatemala, coma, el 6 de agosto de 2026. Punto y aparte. Luego dejan unos 2 espacitos y firma y sello del notario. Una pregunta, jóvenes. ¿Qué pasa? Que el 1 de agosto realicé la escritura. Y hasta el 28 de agosto mando el testimonio al archivo. El testimonio especial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Hay una multa, licenciada, creo que es de 25 quetzales, porque son 25 días hábiles posteriormente al fraccionamiento de una escritura pública para remitir el Exacto. testimonio. Sí. Entonces, ustedes como notarios, yo les sugiero que al momento de realizar un acto contrato, el testimonio especial, inmediatamente enviarlo al archivo de protocolos. 1 día, 2 días, al tercer día. Que mañana, que pasado, cuando sienten se llegó el día, el último día de recibir testimonios en el archivo de protocolos y tienen que pagar multa. Hace algunos años, cuando laboré ahí, y yo me acuerdo de que llegó un señor con varias cajas de testimonios y ahí pidiendo favor de que ya no le pusieran tanto las multas, que no sé qué, pero ¿cómo ahí? Si ya la ley. Y dice 25 quetzales por multa, imagínense, 25, y llevaba 300 testimonios. Imagínense cuánto tenía que pagar el señor. Y no le va a decir al cliente, mire, págueme las multas, porque yo por dejado, porque o no sabía, no leí bien la ley, que eran 25 días, y vine hasta 28 días, ahora tengo que pagar, como que no, ¿verdad? Entonces es responsabilidad del notario cumplir con los plazos establecidos para enviar sus testimonios al archivo de protocolos. En el examen, por ejemplo, yo les voy a pedir una promesa de compraventa, un decir. Viene una promesa de compraventa y obviamente deben de hacer su testimonio especial, pues ya lo saben, ya hasta se lo aprendieron de memoria. Muy bien, siguiendo ya para finalizar con el acto, con el tema de los contratos. El contrato de compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar en propiedad una cosa y la otra a pagarla en dinero. ¿Cuáles son las características del contrato de compraventa? Está el bilateral, que son las obligaciones para ambas partes. Está el oneroso, donde ambas partes derivan beneficios y ambas se gravan. Está el conmutativo, donde las prestaciones son ciertas y equivalentes.
Está el principal, que no requiere de otro contrato para su conformación. Está el de ejecución instantánea. Sus obligaciones son susceptibles de cumplirle una vez perfeccionado el contrato. Está el consensual, donde hay acuerdo de voluntades en cuanto al precio y la cosa. Los requisitos del contrato de compra-venta. Se debe reunir las condiciones generales de validez, siendo estas jóvenes la capacidad, el consentimiento, exento de vicios y objeto lícito. ¿Qué pasa? Que este bien inmueble, pues, alteré todos los documentos y todo, pero ahí aparentemente está mi nombre. Entonces vengo yo y voy con usted, mire, señor notario, quiero vender este bien inmueble y de aquí están sus DPI, y usted ni siquiera manda a investigar al registro general de la propiedad ni nada, y hace ese contrato. Entonces ahí es un objeto ilícito, pues entonces usted como notario debió haber investigado. Dice que sea capaz, que tenga la capacidad de discernimiento de vender ese bien inmueble, ¿sí? Que tenga consentimiento. Imagínense si lo llevan a punta de pistola, no lo quiere vender. Entonces usted como notario, ay sí, pero me pagas tanto y lo hago, ¿no? Realizo el acto de contrato y lo autorizo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Y si tiene vicios, por ejemplo, es ebrio el señor y a cambio de 2 Rombotran va a vender su finca, su casa, o a cambio de unas cajas de licor. Y llega todo ebrio a su oficina. ¿Usted haría ese negocio jurídico? ¿Haría ese contrato? A sabiendas que el señor tiene el vicio de licor, ¿sí? Y a sabiendas que llegó ahí con sus copas. Entonces, ¿qué haría usted en ese momento, jóvenes? ¿Qué harían usted? No, licenciada. No autorizar nada. Sí, miren, los vicios no solamente es el licor, hay un montón de vicios donde las personas han perdido sus bienes inmuebles a cambio de los vicios. Hay vicios, aunque ustedes no lo crean, pero no está acá regulado. Está el vicio de mujeres, el vicio de drogadicción, el vicio de alcohol, etcétera, etcétera. Y yo he visto también, hay historias palpables donde las personas han perdido sus viviendas, sus empresas, etcétera, a cambio de los vicios. Entonces, es importante, ustedes que tienen sus hijas, sus hijos desde pequeños, aconsejarlos, guiarlos y decir que es bueno, que es malo. Me decía mi mamá, bueno, yo soy de un pueblo, cuando me vine a la capital a estudiar a la universidad, me decía, bueno, ya sabes qué es bueno y qué es malo. Ya me cansé de estártelo repitiendo, me decía. Y tiene razón, yo hasta hoy día pues no bebo. Yo me mantengo mucho en reuniones sociales por mi trabajo, por qué sé yo. Pero todos me ofrecen, imagínense, yo fuera viciosa, todo, ¿quién su traguito, licenciada? Una su copita o una su piña colada, de todo le ofrecen a uno. Entonces, no, gracias, pero prefiero un vaso de agua. Risa le dan. En serio, a todas las reuniones que voy me ofrecen. Como que, ¿qué piensan? Entonces, pero yo no acepto ni una bebida. Por respeto ahora estoy casada, mis hijos, ¿va? Por respeto a toda mi familia. Si no acepté de soltera, de estudiante, mucho menos voy a aceptar ahora. Entonces, lo que sí pido es, ay, regáleme agüita, ¿va? Yo tenía la costumbre de que si tomaba agua, que me dieran la botella, pero tapada, yo la tenía que destapar. Imagínense, ay, no tanto consejo mi mamá. Bueno, entonces sí debemos de tener cuidado con todo ello. Regresando otra vez a la clase, referente a los vicios, veamos la regulación legal basada en el Código Civil. Anotemos los artículos 1790 al 1851 del Código Civil, por favor. Es muy importante. Ahí lo leen en casita, por favor, mis estimados alumnos.
Y referente a los elementos personales, que es el vendedor y el comprador, los reales, la cosa y el precio, los formales, la escritura pública cuando se trata de bienes que se inscriben, ¿en dónde? En el registro, ¿sí? Ya para finalizar, tenemos que 10 minutos, las obligaciones previas a la escritura de compraventa. Esto es muy importante, jóvenes, que pongan atención. Debemos de conocer cuáles son las obligaciones que tenemos. Primero, solicitar los documentos personales de identificación, el título con que acreditan la propiedad. Si fuera a realizarse una desmembración, solicitar el plano de la finca, formarse. Asimismo, el recibo de pago del impuesto único, el YUSI, pero yo no sé cómo va a terminar todos estos líos que están ahora, que sí pagan YUSI, que no pagan YUSI, que bueno, esperemos, porque, digamos, les dije de un pueblo, la gente no paga YUSI, ¿va? Por eso, si se dan cuenta, los alcaldes de los departamentos, de municipios, calladitos, no dijeron nada. Pero acá en la capital sí se paga. Entonces, a ver en qué termina todo, que sea para bien para la población, para los habitantes y que sea lo mejor, ¿verdad? Asimismo, los números de identificación tributaria, si fuera una primera venta, y la autorización municipal para desmembrar, si fuera el caso de compraventa, de fracción o con desmembración. Esas son las obligaciones previas. Aparte, jóvenes, ustedes deben de mandar a investigar al Registro General de la Propiedad que ese bien inmueble no tenga ningún gravamen, ninguna anotación. Imagínense, está hipotecado el bien inmueble. El vendedor le dice, no, hombre, comprámelo, mira que el mueble tiene agua, tiene luz, tiene drenaje y todo está en orden, que comprámelo. Y viene usted como notario y como no cumplió con las obligaciones previas y dice, sí, hace la compraventa de ese bien inmueble, realiza, lo autoriza. Cuando va viendo, sí tiene una hipoteca de 900,000 quetzales. Entonces está en su obligación de decirle al señor, al comprador, mire, este bien inmueble tiene una hipoteca de 900,000. Pero yo cumplo como notario. Pero dice, no, hombre, no le digas nada, que ahí te voy a dar tus 300,000 y te vas ahí a Punta Cana. Nada de Punta Cana. Usted debe de actuar transparentemente y conforme lo manda la ley, y usted debe de decirle al señor, mire, este bien inmueble tiene una hipoteca. Si así lo quiere comprar, pues ya él, pero si no, pues ya, pues él sabrá si lo compra o no. Pero usted como notario cumplió, ¿sí? Con decirle que tenía un gravamen. Luego, las obligaciones posteriores a la escritura de compraventa de inmuebles. Primero, usted debe razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra una modificación en virtud de la escritura autorizada, ¿sí? El testimonio especial al Archivo General de Protocolos, que era el que yo ya les dicté y lo tienen en su cuaderno, dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura, pero les sugiero que lo hagan antes para no caer que el último día las colas o ya no da tiempo, etc. Asimismo, el testimonio o primer testimonio para el cliente, el cual se presenta al registro de la propiedad con un duplicado para registrarlo, ¿verdad? Y asimismo los avisos a la municipalidad de la localidad y la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles DICABI. Esas son las obligaciones posteriores a la escritura de compraventa de bien inmueble. Ustedes no van a ser como aquellos notarios que llegaban al archivo, ¿verdad? Como dieron los avisos o no cumplieron con requisitos importantes. Ah, es que mi secretaria, pero ¿y acaso la secretaria está firmando? Pues quien está firmando es usted como notario. Entonces debe de tener en cuenta todas estas responsabilidades y que se cumplan a cabalidad. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Y si no, el día miércoles vamos a continuar con todo licenciada Alejandrita. Yo les dejé una tarea a los de la sección, esta es la I, ¿verdad? Sí, está la I.
¿Le puede decir qué tarea es para que lo hagan en una hoja cada uno? Porfa. ¿Se las mandamos al chat? Va, está bien. Jóvenes, les dejé una pequeñita tarea a los de la otra sección y la misma va para ustedes. Entonces es en una hoja y el día miércoles lo vamos a discutir. Asimismo, el día miércoles vamos a ver impuestos, usufructo, uso de habitación, vamos a ver cómo se realiza una carta de pago, un finiquito, ¿verdad? Entiéndase. Asimismo, las obligaciones, impuestos del mismo finiquito. Y si nos da tiempo, vamos a hacer los grupos de trabajo, ya porque yo no sé si todos ya están asignados a la sección y si no, pueden ir a atención al estudiante a pedir información y que control académico los asignen a esta sección. De todas maneras, hay algunos que me mandaron unos datos. Bueno, vamos a ver cómo están mañana. Voy a averiguar, pero sí yo necesito que ya todos estén registrados en las secciones para poder hacer los grupos, porque de registro y estadística me envían a mí los listados y en base a esos listados con la licenciada Alejandrita hacemos los grupos y se nombra un coordinador, ¿sí? Afín, un coordinador que en ese momento yo digo, por ejemplo, leo los 20 nombres y usted está en esos 20 nombres, entonces dice el licenciado, yo quiero ser coordinador de ese grupo. Entonces hacemos un chat con todos los coordinadores y ya yo me entiendo con todos ellos en información, etcétera, y ya los coordinadores les trasladan a ustedes, a su grupito de 20 que tengan, es un ejemplo, no sé de cuánto va a quedar cada grupo, y así es como vamos a ir trabajando todo este semestre. En el segundo semestre, jóvenes, vamos a hacer una revista. Esa revista la hicimos en jurisdicción voluntaria, ahora vamos a realizarla con temas de escrituras, mandatos, protocolizaciones, etcétera, para que la tengan a la mano. Esa revista, ustedes van a ser los escritores de esa revista, los autores de esa revista, y créanme que les va a servir de mucho para su examen privado. Con impresión, con diseño, con revisión gramatical, etcétera, etcétera. Cada estudiante aportó 100 quetzales y créanme que nos salió muy bonita la revista. Le pedimos al señor decano si nos autorizaba López Larrabe. Él accedió. Entonces, si es igual con ustedes, iríamos a la universidad a hacer la presentación de nuestra revista, llevar invitados especiales. Luego Alejandrita y yo pues les damos ahí su refacción a todos y nos la vamos a pasar muy bien y ahí van a compartir con todos sus compañeros. Es una actividad ya como futuros abogados de aprovechar al máximo y va a ser una experiencia bonita que van a recordar como estudiantes universitarios de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, si es tan amable de la fotografía, por favor. Ya estoy en mi compuli, ahorita la tomo yo. Gracias. Solo terminamos de ¿Pueden ver encender su cámara, jovencitos? Alguien tiene escrito USAC, nada más en su... Si la puede encender la cámara, por favor. Gracias. Voy a tomar la foto, Lick. 1, 2, 3. Permítame un segundo. Ya estamos, Lick. Muy bien, muchas gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Se les va a mandar una pequeña tareita al chat. Dios me los bendiga y sigan adelante. Hasta pronto. Licenciada, solo una pregunta. En saneamiento, Feliz usted noche, mencionó el licenciada. artículo 1243.